Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Estamos iniciando ya una nueva emisión de nuestra mesa redonda que hoy está consagrada a recordar que hace 55 años se fundó en nuestro país, el 31 de julio de 1962, una institución de la que francamente solo he oído decir cosas buenas. Mire que uno siempre escucha hablar, hacer críticas en relación con muchos organismos de nuestra cotidianidad, pero difícilmente usted oiga algún comentario negativo sobre la Defensa Civil, que ha consagrado su historia de 55 años a proteger bienes humanos y bienes materiales. Vidas y bienes, podríamos decir, y por eso nuestra mesa está consagrada hoy a ellos. Nos acompañan una persona bastante conocida en nuestra mesa, que es el máster Luis Ángel Macareño Vélez, es el segundo jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, bienvenido casi como su casa, puede considerarse uno de sus fundadores. La máster también Gloria Yeli Martínez, quien es la jefa del Departamento de Reducción de Desastres del Estado Mayor de la Defensa Civil. La máster también Marbelis Rodríguez Azares, jefe del Departamento de Cooperación Internacional del propio Estado Mayor de la Defensa Civil. Y el máster Wilfredo Cobas Dávila, jefe del Departamento de Operaciones del propio Estado Mayor de la Defensa Civil. Con ellos estaremos abordando, decía, historia, responsabilidades, desafíos, un capítulo bien interesante, lo que usted seguramente, como me pasó a mí, no conoce hasta que se acerca a la historia de estos 55 años. ¿Qué era y qué es la Defensa Civil? Los momentos más trascendentes de este siglo y 5 años más, medio siglo, perdón, y 5 años más que se han vivido. Bueno, pues de eso estaremos hablando esta tarde. Le invitamos a acompañarnos. Bueno, quiero presentar, que no dije, que están acompañándonos aquí también como parte del público, invitados a nuestra mesa redonda, un grupo de directivos del Consejo Nacional de la Defensa Civil. Bienvenidos ellos y bienvenidos ustedes también. Vamos a comenzar hablando con Macareño sobre precisar bien qué cosa es exactamente la Defensa Civil. Es un concepto, es un sistema, es una institución, como estábamos diciendo hasta ahora. ¿Es una dependencia de quiénes? Bueno, muy buenas tardes a los televidentes y radiovidentes. Para hablar de la Defensa Civil y de 55 años de creada en nuestro país, yo quisiera empezar a hacer algunas reflexiones con relación a la situación de los desastres en el mundo en la actualidad. En el 2015, en marzo de 2015, se celebró la tercera conferencia mundial de las Naciones Unidas para la reducción de desastres. En esa misma conferencia se aprobó el marco de acción de Sendai para el periodo 2015-2030. Sendai porque es el lugar de Japón donde tuvo lugar. Sendai porque se realizó precisamente esa tercera conferencia mundial en Sendai, Japón. Y también allí se le pasó revista a el instrumento anterior, que fue el marco de acción de Hyogo, que estuvo corriendo durante el periodo 2005 hasta el 2015. Ese anterior instrumento, el marco de acción de Hyogo, estaba precisamente concebido para el aumento de la resiliencia de las comunidades y para mitigar los desastres. Vamos a hablar en un lenguaje que entienda mucho a la gente. Sí, disminuir la resiliencia es la capacidad que tiene una sociedad de enfrentar una situación de desastre. Y además reponerse rápidamente. Y sin embargo, a pesar de los logros que se dice que se han alcanzado en el mundo, en esta tercera conferencia se tuvo que hacer el análisis de lo que pasó en el cumplimiento del marco de acción de Hyogo. Y las cifras sinceramente son alarmantes. Producto a los desastres, 700.000 personas perdieron la vida, 1,4 millones de personas sufrieron heridas de diferentes tipos, 23 millones de personas perdieron sus hogares,
Es importante. ¿En qué periodo es eso, Macarena? En los 10 años, 2005-2015. Y eso, cuando hablamos de esos desastres, solo nos referimos a desastres naturales. Solo nos estamos refiriendo, a guerras, no, solamente a desastres naturales. Fíjense que de 2008 al 2012, alrededor de 144 millones de personas fueron desplazadas por la situación de los desastres. Y las pérdidas económicas, de acuerdo a los datos que se ofrecieron en esa conferencia, equivalen a 1,3 billones de dólares. O sea, millones de dólares. O sea que eso es una cifra que realmente es alarmante. Hay que decir también que, por supuesto, que la protección civil, por tanto, tiene que ser, es una tarea vital para cualquier nación que tiene que tener en su agenda si quiere preservar a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto. O sea que es importante que eso. Con eso estamos llegando a un concepto que es decir, es una labor de Estado. Es una labor de Estado y de todos los que integran una sociedad. Eso es importante señalarlo. Aquí podemos decir que para nosotros, Cuba, porque cada país organiza su estructura de defensa civil o protección civil, cada país organiza a su modo, con su sistema, etcétera. Y esto, lógicamente, tiene que ver con las tareas humanitarias para la protección de la población, no solamente ante la situación de desastres, sino también de hostilidades. Eso es otro tema muy complejo también que no vamos a tocar en esta mesa. Nos estamos refiriendo precisamente a los desastres. Ahora, como usted planteaba, estos desastres que se vieron aquí están originados por causas naturales. Aquí nos hablaron de desastres originados por causas de origen tecnológico o origen sanitario, que también nosotros sí lo tenemos en cuenta. O sea, enfermedades, epidemias. Plagas en los cultivos, por ejemplo, en el caso de los sanitarios, plagas en los cultivos, episodias y enfermedades que pueden llevar a epidemias y desastres de origen, o sea, peligro tecnológico, desastres originados por causas de origen tecnológico, como pueden ser los derrames de hidrocarburos, experiencias de eso hemos pasado ya, accidentes en plantas nucleares, etcétera, que además de que son peligro para la población, contaminan las aguas, tanto aguas terrestres como aguas marinas. Escape de gases, cosas de ese tipo. Accidentes con sustancias peligrosas. Exacto. Que muchas veces se utilizan en los sistemas productivos, en la prestación de servicios. Estamos hablando de frigoríficos, fábricas de bebidas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, a mí me sorprende, perdónenme un momentico, cuando yo enfrentaba la posibilidad de realizar esta mesa redonda, veo 55 años de la defensa civil, y digo, quiere decir que es una organización, organismo, usted me dirá al final qué cosa es un sistema, que nace con la revolución. ¿No existía defensa civil en Cuba? No, antes del 1 de enero de 1959 no existía sistema de defensa civil en Cuba. La policía revolucionaria, la policía de revolucionaria no tenía nada, todo lo contrario. Exacto. Y eso estamos muy claros nosotros los cubanos. La policía de aquel entonces y la Cruz Roja cumplían algunas medidas de defensa civil, pero sistema y defensa civil surgió a partir del 31 de julio de 1962, que empezaron a cumplirse tareas encaminadas a la protección de la población. ¿A partir de qué? ¿Qué cosa motiva que en esa fecha se cree algo como la defensa civil? En primer lugar, la revolución naciente trató de ser aplastada por el imperialismo norteamericano. Y comenzaron los ataques a las propiedades del pueblo, a las tierras, a las empresas nacionalizadas. Y por tanto, surgió las milicias nacionales revolucionarias, las heroicas milicias nacionales revolucionarias, que fue el eslabón principal para que surgiera la defensa popular. Ahora mismo estamos viendo imágenes de cuando se incendió el Encanto, la tienda del Encanto. Eso fue un atentado. Es decir, es del tipo de acciones que hace que Cuba cree su defensa, en ese sentido, su defensa civil. Sí, porque nosotros... es como la semilla. Por supuesto. Las acciones, los ataques, tanto de la contrarrevolución interna como externa, trajo como consecuencia que teníamos que protegernos de todos estos
sabotajes, etcétera. Se está hablando de la economía. No podemos olvidar que el imperialismo desde el principio trató de ahogar la revolución, crear el descontento en la población, tratar de matarnos por hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que está pasando en otros países en este momento. O sea, eso es lo que se conoció en aquel momento como defensa popular. Eso fue lo que se conoció en un primer momento como defensa popular. Que era agrupar trabajadores en unidades de milicia defendiendo sus industrias. Esa es la base de la defensa civil. Esa es la base de la defensa civil, la defensa popular. A eso tenemos que sumarle que la defensa civil pasó por varias etapas, ha pasado por varias etapas de perfeccionamiento. Podemos hablar del año 1966, en que se creó la ley 1194, que esa ley fue sobre la base precisamente 4 años de experiencia ya de la defensa popular y creó la defensa civil como tal. Es con el que ya adquiere el nombre de defensa civil en el año 1966. Ya ha pasado el ciclón. Bueno, una de las cosas precisamente que ayuda o que se tiene en cuenta en esta ley son los resultados del estudio del impacto del ciclón Flora en la región oriental del país. Y usted decía que hay otros periodos, 66, después vienen otras leyes. Sí, como que no, en el año 1977 se aprueba la ley 1316, que es la ley que ya perfecciona el sistema de defensa civil. Y ya aquí se tiene en cuenta la nueva división político-administrativa, porque aquí se tiene en cuenta también la Constitución de la República de Cuba, o sea, la nueva Constitución que tiene algunos elementos que, por supuesto, esto ayuda a mejorar todo el sistema de defensa civil. Ya aquí ya surgen los poderes populares y la nueva división político-administrativa resuelve algunos de los elementos. Éramos en ese momento provincias, regionales, municipios. Claro. Y por tanto, adopta esas nuevas. Después viene la ley de la defensa nacional en el 94. La ley 75. Sí, es importante porque fíjense que ya en el año 1994 nosotros estamos en pleno periodo especial. Y la ley de la Defensa Nacional, en su capítulo 14, lo que hace es reforzar los principios y la voluntad política del Estado cubano para mantener un sistema de defensa civil perfeccionado. Que parecía ya, porque ahí nosotros estamos en el momento ese en que el país reconoce que este es el único país donde puede ocurrir un ciclón, un gran desastre natural y sin embargo no tener víctimas humanas, que es el gran orgullo de la defensa civil cubana y de la sociedad cubana, ¿no? Y sin embargo hay un capítulo nuevo en el año 97, hay otra ley. Sí, ya en el año 1997 se aprueba el decreto ley 170 del sistema de medidas de defensa civil, que además define lo que es la reducción de desastres como un conjunto de medidas preventivas, de preparativo, de respuesta y recuperación ante situaciones de desastre. No quiero seguir abusando del tiempo con Macareño para que los otros participantes puedan hablar, pero sí me falta una precisión en cuanto. Hoy lo definiría usted como un sistema, como un órgano, como un organismo. ¿Está supeditado a las Fuerzas Armadas o está supeditado al jefe de Estado? ¿Cómo es? No, es un sistema que está integrado por todos los recursos de la sociedad y del Estado. Fíjense que todos los presidentes de las asambleas, primero, el presidente del Consejo de Estado es jefe de la defensa civil. Para tiempo de guerra y de paz, en cualquier condición, para el tiempo de desastre y no. En situaciones normales, en situaciones excepcionales o situaciones de desastre, tiene otro procedimiento porque ya se activa nuestros consejos de defensa, desde nación hasta zonas de defensa, y ya los presidentes de los consejos de defensa adquieren o dirigen toda la respuesta y la recuperación, que es muy importante eso. Yo quería señalar que el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil es el principal órgano rector y metodológico, que también se define en la ley. Es el principal órgano rector y metodológico de este sistema, que tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las medidas de defensa civil, de los convenios internacionales de los que la República de Cuba sea parte, velar por el control, y controlar que todo se lleve a efecto de acuerdo con la política que establezca el Estado y que es importante. Y es quien fiscaliza que el resto de las instituciones funcionen y es el órgano que compulsa, el órgano coordinador, que además propone las estrategias, las políticas que
aprobará en este caso siempre la máxima dirección del país en su papel. Que es la máxima dirección de la defensa civil. Bueno, muchísimas gracias, Macareño. Con usted volveremos hacia el final. Ahora vamos a ir a algo que es, digamos que una novedad, o más que una novedad, algo de lo más reciente en relación con el trabajo de perfeccionamiento de la defensa civil, y son los centros de gestión de riesgo. Digo yo, es de lo más nuevo, ¿no? Es del concepto, de los nuevos conceptos. Es una experiencia cubana, que además mis compañeros se van a referir, pero que ha sido extendido esa experiencia a la región del Caribe. Bueno, pues vamos a verlo en Camagüey. En Camagüey, los centros de gestión para la reducción del riesgo de desastres suman 14 y están distribuidos en todos los municipios de la provincia. Constituyen una vital herramienta de los gobiernos locales para la toma de decisiones en pos de la disminución del número de vulnerabilidades y el incremento de la preparación del pueblo para enfrentar peligros de origen natural, tecnológico y sanitario. Tenemos que tener actualizada una base de datos, pero aparte de eso nos entran partes diarios del sistema de alerta temprana, donde oportunamente alertamos a los decisores de una situación que esté ocurriendo. Y bueno, tenemos también que con el grupo multidisciplinario que juega un papel fundamental dentro de los centros de gestión de riesgo, que son los encargados de hacer la apreciación del riesgo en un momento determinado. Nosotros con ese grupo multidisciplinario, de acuerdo a la situación que esté ocurriendo, mandamos a buscar todo ese personal que forma parte o que tiene que formar parte de esa situación que esté ocurriendo, y formamos un grupo temporal de trabajo. Desde estos centros se trabaja con el sistema de alerta temprana instalado en la provincia en 54 zonas de difícil acceso. En 2016, uno de los logros de este sector fue la ejecución del proyecto Gestión de Riesgos de Desastres en escuelas y comunidades de alta recurrencia ante peligros de diferentes orígenes. Lo fundamental de nosotros es que trabajamos con niños. Desde las escuelas preparamos a docentes, a no docentes, a las maestras, a los maestros, a los niños y las niñas, conformamos círculos de interés relacionados con la gestión de riesgo y con el cambio climático, y preparamos a los niños para que los niños desde su escuela trabajaran con sus padres y en la comunidad. Además de controlar el cumplimiento de medidas adoptadas para la solución de determinadas situaciones, desde estos centros se elaboran planes de reducción de desastres y se actualizan estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo. En Camagüey, Yeter Palmero, especial para la Mesa Redonda. Bueno, qué bueno empezar con Camagüey, no olvidar que en el año 1932, bueno, allí se produjo un desastre natural que todavía clasifica como el más terrible que haya vivido Cuba, más de 3.000 muertos, con la entrada de aquel ciclón del 32 por Santa Cruz. Quiero ahora hablar con Gloria sobre, como decía Macareño, es un sistema, y ustedes de alguna manera son los metodológicos o los que un poco guían, orientan. Estos centros son de ustedes, no son de los gobiernos, pero son al mismo tiempo de ustedes, ¿no? Sí. Lo rigen ustedes, son una novedad también dentro de la defensa civil, pero no es la defensa civil la responsable de las vidas y los bienes de este país, es decir, hay otros responsables sobre los que están ustedes. Cuéntame bien cómo es la estructura. Sí, buenas tardes, Arlene, a todos los televidentes y radioyentes que nos comparten el espacio con nosotros. Nosotros estamos próximos a cumplir 55 años ya de creado el sistema de defensa civil como tal. Reafirmar una vez más que la gestión de la reducción de riesgo tiene un enfoque integral, que es de participación de todos los organismos de la Administración Central del Estado, donde participan todos los territorios, las entidades económicas, instituciones sociales, apoyado principalmente con una serie de documentos rectores como metodologías, lineamientos, tareas, políticas. Precisamente contamos ahora en la actualidad con los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo realizados en todo el territorio. Los famosos PBR. Los famosos PBR. También contamos con, recientemente, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil realizó un estudio de actualización de los municipios en los que confluyen la mayor cantidad de peligros, vulnerabilidades y riesgos, arrojando un total de 64 municipios. También contamos con la reciente presentación de la Ley de las Aguas Terrestres y aún más con la tarea Vida. Eso iba a decir, porque eso que señalabas me remitió un poquito a la exposición de la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, cuando exponía Vida, de algún modo también
registra las zonas de vulnerabilidad en el país. En ese sentido, ¿ustedes se complementan, son parte uno del otro? ¿Quién dirige a quién o son paralelos? Precisamente esa tarea vida va a tributar a la reducción del riesgo. Estamos hablando de reducción de riesgo correctivo, estamos hablando de una reducción de un riesgo compensatorio que a la vez va a arrojar un riesgo residual, que son un nivel de vulnerabilidades que están presentes en las comunidades, en los territorios, que de no reducir las vulnerabilidades paulatinamente, esas pueden desencadenar a una situación de desastre. Claro, eso son la terminología de los riesgos, la gestión prospectiva de riesgo, que es evitar la acumulación de riesgo, la correctiva, que se basa en reducir los riesgos que hoy existen, y la compensatoria, que reside en respaldar la resistencia, vamos a decir más que resiliencia, para que la gente nos entienda, de las personas y de las sociedades que enfrentan un riesgo residual. ¿A qué llamamos riesgo residual? El riesgo residual son los riesgos que se van acumulando paulatinamente, que si no se logran reducir en los territorios, en la sociedad, pueden desencadenar una situación de desastre. Correcto. Es decir, y ustedes están vigilantes sobre estos asuntos. Sí. Y tienen la autoridad total para intervenir sobre los organismos, las instituciones que no alivian, que no siguen, que no corrigen riesgos. De hecho, lo decía segundos atrás, que es un encargo estatal, la reducción de riesgos con un enfoque integral de todas las estructuras de la sociedad que tienen que trabajar en función de la reducción de los riesgos y de las vulnerabilidades, a través de la aplicación de los resultados de los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo, a la vez que se deben incorporar a los planes de reducción de desastres, para hacer la correcta planificación económica para ir reduciendo vulnerabilidades. Ahí es donde está, es decir, el PBR, la importancia de esos estudios radica en que de ahí depende la calidad del enfrentamiento al riesgo. Ya estoy entendiéndolo todo. Todo eso, ¿cómo se vincula? Por ejemplo, ya veo, con los organismos, la relación de ustedes con todos los organismos del Estado, en qué medida ustedes son los que revisan, aprueban o fiscalizan, y también con la perspectiva del país. Digo, lineamientos. ¿Cuántos lineamientos están relacionados, por ejemplo, con la defensa civil? Sí, recientemente el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil realizó un trabajo de análisis y valoración de los 247 lineamientos establecidos en la política económica social del país. Se realizó un análisis y se arrojó como conclusiones que hay 52 lineamientos que tienen relación con los lineamientos de la política de defensa civil. Con la política y con el proceso de reducción de desastres. Estamos hablando de la política agroindustrial, estamos hablando también de la política de inversiones, de construcción de viviendas, de recursos hidráulicos. Cuando me dice eso es, por ejemplo, no se puede construir en esta zona, porque es alto riesgo ante una eventualidad de una invasión del mar o en este lugar porque puede haber terremotos, las estructuras deben ser de esta manera, todo lo que tiene que ver, o con las sequías también tienen ustedes que ver. Es con un enfoque integral de riesgo. Ya. Correcto. Una valoración de peligro también. Están descritos dentro de la directiva número 1 del presidente del Consejo de Defensa Nacional, que es el documento rector del sistema de defensa civil, uno de los documentos rectores, porque tenemos una amplia base legal para realizar el trabajo. Está establecido la apreciación de peligros de desastres del país. Están establecidas también las etapas del ciclo de reducción de desastres. Claro. Es decir, ustedes trabajan con un plan a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Ustedes van siguiendo cómo se va comportando, pero tienen claramente estudiado el país. Lo tienen delimitado por regiones, por zonas, igualito que la tarea vida. Sí, tenemos hecho la apreciación de peligros de desastres del país, que se va actualizando en relación con la actualización también que vayan realizando los territorios y empleando la información que nos brindan de los planes de reducción de desastres. Bueno, pues eso es lo que podría condicionar que un territorio esté mejor o peor preparado para enfrentar un posible desastre, aunque sea un desastre no previsible. Estoy diciendo, un ciclón se sabe con días de antelación si va a llegar, si va a pasar, lo que no se sabe a veces con qué intensidad. Pero un terremoto, por ejemplo, o una situación de sequía que nadie prevé por los periodos. Todos los territorios no tienen las mismas afectaciones. Por ejemplo, la región oriental es una región oriental que hay una actividad sísmica que no es característico del resto de las provincias del país. Claro. La percepción de riesgo para sismo en las provincias orientales podemos afirmar que es
tiene un nivel un poco más elevado que en el resto de las provincias, independientemente que para la ocurrencia de un sismo la población en realidad no está preparada, porque ver perder su economía, ver perder vidas humanas es bastante doloroso, ¿no? Pero es así, al igual que hay territorios que son impactados por sequía, por eventos de sequía recurrentes, y hay otros territorios que son más beneficiados en cuanto al... Lo vimos en Santiago de Cuba, que es seguramente de las provincias más afectadas, pero también de las que mejor preparación ha logrado a lo largo de los años para enfrentar estos periodos de sequía. Gracias, si quieres después incorporar algo que creas indispensable, Gloria, porque ahora vamos hasta Pinar del Río, la sede de las próximas celebraciones. Vamos a estar por allá la próxima semana contándoles las cosas que está haciendo Pinar del Río y que dan argumentos para la celebración del próximo 26 de julio. Vamos también a acercarnos en este reportaje a Pinar del Río, cómo se prepara, por ejemplo, ante la posibilidad de ciclones de gran intensidad. Recuerden que Pinar del Río en una época se dijo que todos los ciclones pasaban por allí. Vamos hasta Pinar del Río para que nos cuenten cómo es. Pinar del Río ha sido blanco de innumerables fenómenos hidrometeorológicos, fundamentalmente huracanes, de ahí que la defensa civil en este territorio cuente con estrategias bien diseñadas para la protección de vidas humanas y los recursos materiales. Podemos resaltar también que la solidaridad de los pinareños en el enfrentamiento a estos eventos hidrometeorológicos, demostrándose que, en ejemplo, en el ciclón Iván, el huracán Gusta, se evacuó casi alrededor del 35% de la población de la provincia, teniendo en cuenta que en ese tiempo la provincia tenía 14 municipios, incluyendo los 3 que ahora son actualmente la provincia de Artemisa. Y dentro de eso el 90% de la población fueron para casas de familiares, para casas de amigos, de amistades. La acción combinada de los huracanes Gustav y Ai en vientos, lluvias e inundaciones a su paso prácticamente por todo el país la convierten sin duda alguna en la más devastadora en los últimos 20 años con relación a la magnitud de los daños materiales ocurridos. Contamos con 7 estaciones de superficie, estaciones sinópticas, dentro de ellas contamos con 7 estaciones automáticas, un radar meteorológico, que es una de las grandes fortalezas para el seguimiento y la vigilancia de sistemas meteorológicos, tanto en la mesoscala como también sistemas meteorológicos tropicales. La provincia cuenta con el apoyo de los proyectos de la capacidad de gestión de riesgo por las Naciones Unidas, que apoya la estrategia de este territorio en aras de fortalecer la capacidad local para reducirlos. Existe un total de 11 centros de gestión para reducción de riesgo de desastre y 52 puntos de alerta temprana. Estos puntos de alerta temprana están ubicados en las comunidades más intrincadas para conocer qué está pasando en cada comunidad según la afectación que vaya teniendo por el evento que esté afectando. De acuerdo con estimaciones de organismos especializados de la ONU, el modelo cubano de reducción de desastres funciona de manera sumamente armónica por su naturaleza multisectorial. Desde Pinar del Río, Zunilda Veiga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Brevemente, Gloria, de nuevo. Se habla de ciclos de reducción de... No entendí. ¿Qué son los ciclos de reducción de riesgo? Sí, nuestro país tiene establecido un ciclo de reducción de desastre compuesto por 4 etapas. La etapa de prevención, la etapa de preparativo, respuesta y recuperación. Esta última etapa tiene 2 subetapas incorporadas que están relacionadas con la rehabilitación de los sistemas vitales como energía, salud, abasto de agua, acceso. ¿Eso no tiene que ver con las fases, fase informativa, fase recuperativa, o sí? No, eso no tiene que ver con la fase. Son las etapas que están relacionadas con el ciclo de reducción de desastre y, como le decía, en la última etapa, en la etapa de recuperación, está también la subetapa de lo que es la reconstrucción, que está relacionada con los proyectos de ordenamiento territorial, porque son inversiones que se realizan a mediano y a largo plazo. Es decir, antes de que ocurra, ya usted debe saber cómo va a funcionar frente al riesgo previsible, cómo enfrentarlo, cómo recuperarlo, cómo resolverlo. ¿Es eso lo que? Sí. Dentro de la etapa de prevención, que es como decimos nosotros, es el día a día, por las condiciones geográficas, por las condiciones económicas que tiene nuestro país, es la etapa que nosotros tratamos de hacer un trabajo a diario. Ese es el trabajo día a día. Por ejemplo, dentro de esa etapa de prevención hay medidas específicas. Por ejemplo, la realización de los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo en el país, que hasta la fecha se han realizado 103 estudios.
el proceso de compatibilización del desarrollo económico-social, que es todo lo que se hace en el país en cuanto a inversiones, proyectos de cooperación, estudios del medio geográfico, debe estar en armonía con el desarrollo económico-social de nuestro país. No puede negarse, es decir, lo que construya, lo que planifique no puede estar en negación de lo que ustedes prevén. No puede contribuir a un riesgo futuro, debe ser un regulador del riesgo. Correcto. También está establecido el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, que son 10 sistemas de vigilancia que estamos trabajando también en incorporar nuevas instituciones científicas. Ya. Bueno, entonces, un poquito resuelta todo esto, siempre eso lo vamos a ver a la hora en que ustedes mismos actúen. Es la complejidad, es el día a día, porque a veces la defensa civil nada más se habla en el momento que vienen los ciclones o que puede ocurrir algo en el país y uno dice, bueno, y el resto del tiempo, miren qué cantidad de trabajo hay. Pero yo quiero ir ahora con COAS para hablar los principales riesgos que enfrenta el país nuestro país siguen siendo ciclones. Bueno, ciertamente, primeramente saludar a toda la teleaudiencia del país que nos escucha y nos ve. Ciertamente el país, por su ubicación geográfica, sus características geomorfológicas, su clima, sus relaciones de coordinación y de cooperación internacional, está expuesta a todo tipo de peligro, de desastre de origen natural, tecnológico y sanitario. Y precisamente en estos 55 años el país ha sido impactado por estos eventos. Pero bueno, ciertamente los ciclones tropicales han sido lo más recurrente, lo más severo, lo que han obligado a proteger cada vez más, mayores cantidades de personas. Y en este sentido, la década de los años 60 fue muy activa. Recordemos el gran desastre ya mencionado, el ciclón Flora, con un saldo de 1.200 personas fallecidas en la región oriental. Y desde aquel momento nuestro líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, dirigió personalmente las acciones para salvar vidas humanas y también estableció toda una estrategia para enfrentar estos eventos en lo adelante. También en la década del 70 y del 80, que fueron menos activas, hubo prácticamente una tregua con la naturaleza. Sin embargo, en 1985 tuvimos el impacto del huracán Kate, huracán que implicó la necesidad en todo el país de hacer un estudio de la preparación y la protección de la población, y en este sentido se decidió realizar el primer ejercicio meteoro en el año 1986, que el pasado mes de mayo se realizó su 31 edición. Es decir, los meteoros nacen de eso, de lo que fue el CAI, ¿no? De la experiencia que dejó, de que hacía falta mejorar incluso el sistema de vigilancia y de estudio de riesgo. Era necesario continuar perfeccionando la preparación de los órganos de dirección, de los órganos de mando, que en aquel momento ya se le prestaba especial atención a la protección de la población y también de la economía. Y bueno, a partir del año 1995 hubo un incremento de la actividad ciclónica, independientemente que ese fue el año de mayor actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico. Sin embargo, Cuba no fue afectado ni siquiera por un evento. Lo importante de todo esto es que no importa que la temporada sea muy activa o menos activa, sino que hay que estar preparado, hay que estar constantemente en condiciones de enfrentar estos eventos. Y fíjese si es así que en los últimos 20 años Cuba ha tenido el impacto de 29 ciclones tropicales, de los cuales 10 han sido tormentas tropicales, 19 huracanes, incluyendo 9 huracanes de gran intensidad. Podemos recordar Michelle en el 2001, Charles y Iván en el 2004, recordemos también el Denny, que dejó 17 personas fallecidas en el mismo lugar donde el huracán Flora había dejado 1.200 personas fallecidas, todo el riesgo que ahí hay. Esto fue en el 2005. La temporada tan activa que tuvimos en el 2008, estamos hablando del Gusta, el Ay y el Paloma. Recordemos que vinieron uno detrás de otro y fue un impacto fundamentalmente en la región occidental y también en parte de la región oriental. En esta mesa redonda se dio seguimiento a todo aquello, que fue francamente terrible. Sí, cómo no. Y bueno, también en el caso del huracán Sandy, en el 2012, que sabemos que prácticamente destruyó una gran ciudad como Santiago de Cuba, con más de 400.000 habitantes, y más recientemente el impacto del huracán Matthew en la región oriental del país en el 2016.
En todos estos años el país solamente ha lamentado la pérdida de 56 vidas humanas y en muchos casos fue demostrado que fue por negligencia en algunos casos, y también paralelamente las pérdidas en la economía fueron cuantiosas. Se logró también proteger más de 10 millones de personas durante todos estos años y bueno, los turistas siempre fueron protegidos como hasta la actualidad, incluyendo también las personalidades extranjeras que laboran en Cuba. Ahora, hay episodios a lo largo de estos años también que han marcado cambios significativos. Primero, la incorporación de la población, ya no solo el personal de la defensa civil, a partir de los ejercicios, Meteoro y todo eso que han hecho, que han cultivado, nos han entrenado como población a no ser sujetos, objetos de la defensa civil, sino sujetos incluso activos. Y el hecho, por ejemplo, recuerdo los últimos años en que la mayor parte del personal se traslada a casa de vecinos o familiares en lo que es la protección del personal civil. Sí, efectivamente, mire, a partir del año 2009 se puso en vigor una resolución del jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil que tiene como objetivo fundamental, en primer lugar, perfeccionar la organización de la protección de la población en situaciones de desastre, pero también, paralelamente, lograr una mayor racionalidad, una mayor equidad entre las medidas de protección y los recursos humanos, materiales y financieros que se emplean para la protección de la población y la economía. Y paralelamente, garantizar oportunamente la toma de decisiones que permita que ningún evento nos sorprenda y que mientras mayor sea el peligro, más tiempo tengan los territorios para proponer y tomar la medida correspondiente en sus respectivos planes de reducción de desastres. Es una fortaleza también del sistema de defensa civil que en todas las entidades, desde el nivel nacional hasta la localidad, existe un plan de reducción de desastres que está aprobado y que precisamente recoge las 4 medidas, o sea, las 4 etapas ya mencionadas de prevención, preparativo, respuesta y recuperación. ¿Cuántos años lleva usted en la defensa civil? Bueno, próximamente cumpliré 11 años. 11 años. La experiencia suya también, usted ha ido viendo con estos años también un crecimiento en el perfeccionamiento de cómo opera, siendo como es usted jefe de operaciones, que es responsable también en muchos sentidos, ¿no? Yo digo porque ahora mismo vamos hasta Guantánamo a ver un reportaje, pero una de las cosas que llama la atención es la rapidez con que se puede reaccionar antes de, durante y después. Sí, precisamente hemos tenido la oportunidad, igual que el resto de mis compañeros, de participar en la respuesta a diferentes eventos. No solo son los ciclones tropicales, realmente son los más recurrentes y los más severos, pero bueno, el país se prepara integralmente para todo tipo de peligro, también desde el punto de vista sanitario. Recordemos que también en el año 2012 tuvimos una compleja situación sanitaria en la región de Manzanillo, y eso el Estado cubano rápidamente puso en función de resolver aquella situación cuantos recursos humanos, materiales, financieros fueron necesarios para cortar la transmisión y evitar una gran epidemia en el país. Bueno, yo le agradezco muchísimo y vamos hasta Guantánamo. Guantánamo, que sufrió el embate de Matthew. Hay que recordar que Matthew se esperaba por aquí, por allá, y finalmente pasó por el extremo más oriental del país, causando daños fuertes, intensísimos, por lo menos a 3 municipios de Guantánamo, los más duros, y a otros más, pero sobre todo Baracoa, Maicí y Mías. Y bueno, también San Antonio del Sur, pero quiero decir, lo más fuerte estuvo concentrado en la ciudad de Baracoa y Maicí. Vamos hasta la corresponsalía en Guantánamo a ver cómo nos cuenta cómo está funcionando la recuperación allí, que puede ser un modelo de hasta dónde ha crecido la defensa civil en preparación para enfrentar desastres naturales. Baracoa se muestra muy diferente a aquella que en octubre pasado fue devastada por Matthew. El más intenso huracán que tocó a Cuba en los últimos 9 años azotó durante unas 8 horas a los municipios de Baracoa, Maicí y Mías, San Antonio del Sur y Ateras. Puso a prueba la capacidad y la fortaleza del sistema de defensa civil en Cuba. No hubo pérdida de vidas humanas. Con la estimulante presencia del presidente Raúl Castro
y la ayuda del resto de las provincias, así como de gobiernos amigos, organismos internacionales y otras instituciones, se inició de inmediato la recuperación. Decisivo es el esfuerzo de las autoridades y los pobladores de los municipios afectados. El resultado más ilustrativo es la solución de los más de 27.000 casos de techos destruidos por Matthew de forma total o parcial. Como la obra es inmensa y acelerada, se hace todo lo posible para eliminar cualquier problema subjetivo. Indicamos que a nivel de zona de defensa se haga una revisión caso a caso para ir evaluando ya en lo particular qué le puede ir faltando a cada una de las familias que fueron afectadas desde el punto de vista constructivo. Como parte de la respuesta a Matthew, avanzan tareas de la producción como el restablecimiento de las cosechas de coco, cacao y café para corresponder al enorme esfuerzo que hace el país para borrar las huellas del desastre en el plazo más breve posible. Desde Guantánamo, Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Quien vio a Baracoa arrasada y la ve hoy tiene que reconocer la capacidad de respuesta de los organismos, porque en definitiva la defensa civil no hace más que coordinar esfuerzos. Pero me quedó una pequeñita pregunta que si no la hago la teleaudiencia me va a llamar la atención. ¿Está Cuba preparada, por ejemplo, para un sismo? Bueno, ciertamente... De gran intensidad. Sí, en el caso de un sismo de gran magnitud o de gran intensidad, el país se ha venido preparando, pero desde el año 1932 no ha ocurrido un evento destructor. O sea que toda la preparación que se ha tenido, y sobre todo a partir del año 2010, con aquel gran sismo destructor en la hermana República de Haití, que originó que las principales autoridades del país decidieran, mediante un cronograma de trabajo, encaminar un grupo de acciones para fortalecer la capacidad del país para enfrentar sismos de gran intensidad y maremotos. Hoy, la región sismogeneradora más compleja, que es la región ubicada al sur de esa parte de la región oriental, sí, está mejor preparada. Pero sin embargo hay otros lugares del país que también tienen un riesgo sísmico asociado, y hoy todos los planes de reducción de desastres y toda la documentación elaborada para la respuesta a este tipo de eventos está organizada y aprobada en todo el país. Yo quería concluir con una situación que, si nos preguntaran cuáles son los pilares fundamentales que han posibilitado la eficacia durante la respuesta a situaciones de desastre, primeramente hay que mencionar la reducción de vulnerabilidades que nuestra colega ha expresado y sobre todo reforzada a partir del año 2005 en todos los sectores y en todas las esferas del país. Eso también reduce vulnerabilidades y hace menos compleja la respuesta. Contar con sistemas de alerta temprana de esas instituciones que realizan permanentemente la vigilancia y monitoreo de todos los peligros de desastre, no solo para ciclones. Tenemos también el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, tenemos el Instituto de Medicina Veterinaria, tenemos el Instituto de Sanidad Vegetal, o sea que... Epidemiología. O sea que todas las instituciones científicas del país también tienen ese encargo estatal de realizar permanentemente la vigilancia y monitoreo. El fortalecimiento de la preparación de las instituciones armadas, que ha sido básico, ha sido valiosa la participación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio de Interior, que dentro de sus propios planes que tienen aprobados, tienen la misión, la doble misión de proteger sus recursos y también de cooperar con las autoridades locales y con los consejos de defensa en todos los niveles para garantizar una efectiva protección de la población y la economía, como es el caso de los bomberos. Un papel esencial han tenido también los medios de comunicación masiva, el sistema de comunicaciones del país, y mencionar la participación protagónica de la Federación Nacional Cubana de Radioaficionados, que ha sido de vital importancia. La voluntad política del Estado y la sabia conducción de nuestros principales líderes, nuestras autoridades durante la respuesta y recuperación. Hemos contado también con el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas, de fondos, agencias y los programas de Naciones Unidas, que, como es conocido, ahora recientemente en la región oriental con el impacto del huracán Matthew, tuvo también su grano de arena en este empeño. Vi a representantes de agencias de Naciones Unidas recorriendo Baracoa, Maicí cuando estuvimos allá. Iban también acompañando organismos cubanos como el MINSEX, etcétera, en la evaluación de cuánto se había utilizado, se había entregado a la población, cómo había operado esta ayuda.
en esto sí Cuba puede presumir de estar casi en igualdad de condiciones. No es un país que se sienta a esperar la colaboración, sino que da y recibe mutuamente. ¿Cómo opera aquí en Cuba, Marbeli, la cooperación en materia de defensa civil? Somos posiblemente uno de los países hacia el que más se mira, ¿no? Seguro. Sí, Arlene, buenas tardes. Yo primeramente, para reafirmar lo que usted acaba de decir, quería decir que desde la primera década del pasado siglo, en el marco del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres, que estuvo enmarcado en los años 1990 a 1999, se fortaleció el sistema, el marco legal del sistema de defensa civil, que esto permitió afianzar las experiencias en la reducción de desastres y compartirla a la vez con toda la comunidad internacional. También todas estas acciones promovidas por este Decenio Internacional y por la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, que ya surgió en el año 1999, casi ya al terminar el Decenio Internacional, también fueron asumidas y acogidas con responsabilidad por el país y se fueron asumiendo, es decir, de acuerdo a nuestra característica. Y quería poner ejemplos de lo que ya había mencionado anteriormente el segundo jefe del Estado Mayor sobre el cumplimiento del marco de acción de Hyogo y que estuvo enmarcado en los años 2005 al 2015 y el actual marco de acción de Sendai, que actualmente también estamos dando cumplimiento a este marco de acción. Que estos dos es lo que estamos viendo ahí, que son una estrategia internacional. Ajá, es decir, Cuba no actúa al margen de cómo funcionan los organismos internacionales en enfrentamiento a desastres. Es parte de eso. Somos parte de eso y cumplimos con esa prioridad y cumplimos con ese marco de acción. Hemos participado en las conferencias mundiales, se han sido 3 conferencias, esta última que mencionaba el segundo jefe, que fue donde se salió a decir el marco de acción de Sendai, y también hemos participado en las plataformas globales y regionales que se han realizado ahora este año. En marzo se celebró en Canadá la plataforma regional y tuvimos una participación, y también en mayo en Cancún, México, se realizó la plataforma global, que también hubo una delegación cubana que participó. Y esto, bueno, estas dos cosas tienen gran, porque podemos intercambiar con todos los países y tener un aporte también de lo que hace Cuba. Ahora, Arlene, yo quería decirte que también todas estas prioridades de estos marcos de acciones han estado acorde con el programa País. Cuba cuenta con un documento País que fue elaborado en el año 2014 y este documento es rectorado por el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, con la Dirección Técnica del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y la participación de los organismos de la Administración Central del Estado, instituciones científicas, académicas, la Oficina Nacional de Estadística e Información también, y la Sociedad Nacional de la Cruz Roja. Y este documento País también fue elaborado a partir del marco de asistencia de Naciones Unidas, lo que ha permitido un nivel de coordinación con estas agencias del sistema de Naciones Unidas, que están se trabaja muy estrechamente. Muy estrechamente, para darle cumplimiento precisamente a estas prioridades de este programa País. Yo oí algo por ahí de que Cuba podía ser una referencia en el Caribe. En ese sentido, ¿qué quiere decir? ¿Cuba está llevando su experiencia a otros países? Sí. ¿A nivel regional está articulando algo? Como no, Cuba ha compartido sus experiencias en otros países, que quería mencionarte también después, toda la asistencia técnica que hemos ido brindando, no solamente a los países del Caribe, sino también del Pacífico Sur, y bueno, y con todo lo que lo hayan necesitado. Pero bueno, también quería referirme ahora a lo que ha hecho el Sistema de Naciones Unidas en Cuba apoyando este programa País. Y quería hablar, bueno, del fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, que de lo que estaban hablando los colegas, que hay 2 proyectos que recientemente concluyeron, que fue precisamente para fortalecer la cuenca del Cauto, que es una cuenca importante, y la cuenca Sasa-Agabama, en la cual se han adquirido medios de comunicación, sensores hidrológicos, es decir, que ha servido para la alerta temprana, así como también una estación satelital que hace muy poquito fue ubicada en la estación en el Instituto de
Meteorología. Y bueno, quería mencionar también que entre los principales actores de la cooperación internacional se destacan el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Programa Mundial de Alimentos, la UNICEF también ha trabajado de conjunto todos estos temas de reducción de desastres, la UNESCO también se ha sumado, y la FAO, bueno, y otros. Y el Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil en los últimos años también ha aportado fondos para que se ejecuten proyectos relacionados con, es decir, para la reducción del riesgo de desastre. Y bueno, no podía dejar de mencionar también las ONG presentes en Cuba, como OFAM Bélgica, CARE Internacional, Handicap Internacional y OICOS, entre otras también que han estado, es decir, presentes en el país. Quería rápidamente mencionarte también las 4 prioridades del programa País, que estarían en incrementar las posibilidades y capacidades de los sistemas de alerta temprana, hidrometeorológico y sismológico, como ya te había mencionado anteriormente, y maremotos. Hidrometeorológico porque si no llueve también hay alarma de desastre. Hoy estamos hablando de una sequía, por ejemplo, en el centro del país, que ya puede considerarse un riesgo alto, ¿no? Vulnerabilidad alta en cuanto a disponibilidad de agua para la agricultura y para la vida humana. Así mismo es. Y bueno, otra de las prioridades también está en continuar el fortalecimiento de la capacidad de locales para la reducción del riesgo de desastre, que en eso también trabajamos muy fuertemente, ahora lo veíamos con la creación de los centros de gestión de riesgo, en el fortalecimiento de la capacidad de locales para la prevención, a lo que mencionaba, y la respuesta ante el evento de sequía hidrológica, y el fortalecimiento sobre todo de la capacitación también, que no por ser la última deja de ser la menos importante, porque al contrario es la más importante, porque es la capacitación que se da para todos los temas de defensa civil. Y bueno, anteriormente te mencionaba algunos ejemplos de proyectos de cooperación. También hubo un proyecto importante que se desarrolló en la región oriental, que fue precisamente para fortalecer los sistemas de alerta temprana ante sismos, y se adquirieron 5 estaciones sismológicas y acelerógrafos y otras tecnologías que también han servido para fortalecer los sistemas de alerta temprana. Bueno, ya Gloria lo mencionaba, la creación de los centros de gestión de riesgo, que esto también ha sido una experiencia que ha sido replicada en varios países de la región, como ahorita me decía, y por ejemplo Jamaica, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Islas Vírgenes Británicas y Guyana son centros de gestión que se han creado allí con la asistencia técnica nuestra y la capacitación, y ha sido implementado de acuerdo a su estructura institucional. Cuba es pionera en eso. Sí. Es decir, puede decirse que es un modelo cubano. Un modelo cubano, y esto es un modelo cubano. Gracias Marbeli. Y ya finalmente vamos hasta Granma. En Granma vamos a ir hasta lo que es la preparación para ciclones tropicales y otros desastres naturales. Vamos a ver qué pueden contarnos. Quizás ahí nos hablan de ese proyecto interesantísimo e importantísimo, yo diría que estratégico, de preservación o de salvación de las márgenes del Cauto y todo eso, que también es tan importante. El 26 de octubre de 1963 comenzó el Flora como una depresión tropical al suroeste caboverdiano, primero con pequeñas rachas de viento y algunos chubascos. El organismo no tardó en incrementar su fuerza y convertirse en uno de los más devastadores eventos naturales que ha tocado al Caribe insular. La región oriental de Cuba llevó la peor parte. Aquí se reportaron abundantes precipitaciones con acumulados de hasta 1.840 milímetros en 93 horas, inundaciones, crecidas de ríos que destruyeron a más de 11.000 viviendas y dejaron sin vida a 1.126 personas. Aquel nefasto episodio tuvo mayores consecuencias en el territorio de la actual provincia Granma, donde se vio por primera vez un río convertido en mar por la dimensión de su cauce. Ante la situación de desastre, hubo rápida respuesta del partido y el Estado con la persona de Fidel Castro en la vanguardia. Era necesario recuperarse de los daños, que también fueron evidentes en la agricultura, la telefonía, los servicios de electricidad y los viales. Pero sobre todo, era imprescindible evitar más muertes en situaciones como esta. Por eso se planeó la voluntad hidráulica de nuestra nación. Hoy existen en el país más de 240 presas que tienen entre sus funciones la regulación de las aguas tras el paso de un organismo ciclónico. En Granma, Fidel mismo supervisó la construcción de la presa Cauto El Paso, mayor embalse del territorio donde se controlan las aguas que llegan al Valle del Cauto desde varios municipios granmenses, Santiago de Cuba y Holguín. El Flora fue el detonante de un gran desastre en Cuba, pero preparó a nuestro pueblo para enfrentar a los eventos más furiosos en cuanto a viento y lluvia. Catiusca León para la Mesa Redonda.
Bueno, esto es lo que ha sido Granma en eso de enfrentamiento, ya creo que lo contábamos un poquito, Macareño. ¿Qué es lo que no se puede olvidar en la hora del aniversario? No, hay varios aspectos que no se pueden olvidar. Primero, hay un reto que es permanente, que es comprender el riesgo de desastre. Eso nos permite a nosotros poder seguir desarrollando. Segundo, no olvidar que a pesar del bloqueo económico, comercial y financiero que tiene Cuba, aún nos desarrollamos. Que contamos con todo el potencial científico del país, como han dicho mis compañeros, en todos los sistemas de alerta temprana, vigilancia, monitoreo, etc. Yo quería además decir que Cuba está bien integrada desde el punto de vista regional. Pertenecemos al Comité Especial de Desastres de la Asociación de Estados del Caribe, donde hay un intercambio permanente. Una agenda de trabajo permanente en la CELAC es la reducción de desastres, que no podemos olvidarlo. Y en el 2014 Cuba se incorporó a la Organización Internacional de Protección Civil como un Estado parte de ese pleno, con todos los derechos. Para terminar, yo quisiera decir lo siguiente. Primero, hemos contado todos estos años con la prensa, radial, escrita, televisiva. Ha sido muy importante para la divulgación. Una prensa que no es amarilla, una prensa que no tiene nada que ver con el alarmismo, sino que es una prensa muy objetiva en los planteamientos que hace. Por tanto, es importante para la persuasión de la población. Y una prensa que se guía por la defensa civil, porque también nosotros es parte integrante de la defensa civil. Somos muy cuidadosos con eso. Ahora, yo quería terminar diciendo lo siguiente. En su reflexión del 26 de agosto de 2008, titulada "Lo que no se dijo sobre Cuba", el comandante jefe Fidel Castro expresó su confianza en la fortaleza del sistema al aseverar: "Suerte que tenemos una revolución, está garantizado que nadie permanecerá en el olvido. Si se pierden vidas, no serán cientos o miles por un ras de mar como en Santa Cruz del Sur el 9 de noviembre de 1932, o un Flora el 3 de octubre de 1963 que inundó el corazón de las provincias del este de Cuba, sin una sola presa reguladora como las de hoy, que son además fuentes de regadío y agua corriente. Una fuerte, enérgica y previsora defensa civil protege a nuestra población y le ofrece más seguridad frente a catástrofes que en los Estados Unidos". Por tanto, queremos... Eso lo dijo Fidel en esa reflexión titulada "Lo que no se dijo sobre Cuba", que fue en el 2008. Recordemos que el 2008 fue la temporada de los 3 grandes huracanes, Gusta, Ai y Paloma. Ahora, queremos reconocer a los fundadores de la defensa civil, nuestro comandante en jefe y el general de ejército Raúl Castro, que han dedicado toda su vida a el bienestar de nuestro pueblo. Y esto es importante porque además otros cientos de cubanos que trabajaron directamente en la defensa civil, algunos que ya no están entre nosotros, pero que hicieron un gran esfuerzo, también se los reconocemos. Y a los que continúan en esta noble labor, y al pueblo, que es el eslabón fundamental de todo el trabajo que nosotros hacemos. Por tanto, también le pedimos al pueblo que siga confiando en su defensa civil. Confiando y actuando, nosotros somos parte de la defensa civil. Gracias, Macareño, gracias a ustedes, felicitaciones. Yo digo eso, no tengo dudas que podríamos decir que a ustedes se les ve como esa suerte de escudo de la protección de vidas y de bienes. Uno siente que está seguro en Cuba. Viene un ciclón, lo que sea, sabe que no se va a quedar solo, sabe que va a estar protegido, sabe que entre vecinos y compañeros hay un Estado vigilante, en primer lugar por la vida humana y luego también por los recursos que permitan recuperar después que pase el desastre. Por eso las imágenes con que nos despedimos hoy tienen que ver con esos años, estos 55 años de enfrentamiento y el homenaje a aquellos fundadores que siempre estuvieron al frente de todas las batallas por la preservación de vidas y bienes de Cuba. Felicidades en el 55 aniversario de la defensa civil, que sigue siendo yo decía eso, uno de los orgullos de la nación cubana. Gracias y hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda.